Esto es Vitamínicos Espirituales con Euclides Quilo Ardila, un podcast para el alma. Ser una persona positiva y mantener una buena actitud pueden ser cosas algo difíciles de lograr, especialmente en este tiempo tan caótico. Pero definitivamente es verdad lo que dicen, en esta vida todo depende de la perspectiva con la que tomemos las cosas. ¿Qué tal amigos? Soy Euclides Quilo Ardila y les doy la bienvenida a Vitamínicos Espirituales. Las consecuencias son evidentes. Además de un virus nuevo, hemos enfrentado a una emoción primitiva, poderosa y más contagiosa e imparable que el mismo coronavirus, el miedo, que alimentado por la incertidumbre, el aislamiento, la desinformación, el duelo y la quiebra económica, entre otros, está detonando o agravando trastornos de salud mental. ¿Será que yo puedo controlar el dolor? Podré decidir quién me hace daño o no. Romperé mis promesas como los demás, o me mantendré firme a cuidar mi salud mental. Empezamos hablando de positivismo y de perspectivas o de formas de ver la vida, porque el tema central de hoy es la salud mental. Les cuento que algunas investigaciones que se han hecho en las universidades revelan que en Santander existen muchos ciudadanos con altos niveles de ansiedad, de depresión y de estrés, los cuales se han agudizado con la pandemia. Miren estas cifras importantes. El 9% de las personas que han sido entrevistadas dicen que han tenido algún tipo de trastorno de salud mental durante este tiempo. Además, 29% de los encuestados aseguraron que han pasado por episodios de ansiedad y un 35%, que me parece una cifra escandalosa, dicen haber sentido ráfagas de depresión. Somos muchas las personas que enfrentamos horas de angustia y sufrimiento, razón por la que necesitamos reconfortarnos y alentarnos mutuamente. Esto es Vitamínicos Espirituales. Para hablar de este tema de la salud mental tenemos un invitado muy especial. Se trata de un médico especialista en psiquiatría, el doctor Pedro Javier Gutiérrez. Él es gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Es un hombre con mucha vocación de servicio y escuchen ese dato. Él llegó a la gerencia de ese centro asistencial justo en marzo del año 2020, cuando hizo aparición en Colombia y en Santander el coronavirus. Empecemos de lleno dándole obviamente la bienvenida al doctor Gutiérrez y quisiera preguntarle este dato que escuché en Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Leí que este año de manera particular empezaron a llegar casos al Hospital Psiquiátrico San Camilo de personas que no tenían antecedentes en el tema emocional. ¿Eso es cierto? Sí, se dispararon las consultas. Normalmente antes de pandemia San Camilo podía atender entre 1.700 y 1.900 consultas. Actualmente hemos llegado a atender casi hasta 3.800 consultas. Entonces digamos que sí se ha disparado. También el porcentaje de personas que nunca habían padecido de alguna enfermedad psiquiátrica comenzaron a padecerlo a raíz de la pandemia, como también es cierto que pacientes que ya tenían previos diagnósticos de psiquiatría, pues sus patologías se comenzaron a exacerbar, se comenzaron a descompensar a raíz de este COVID que estamos viviendo actualmente. Tras estos largos meses de incertidumbre, muchos ciudadanos están bajos de nota. Se podría decir que una buena parte de los santanderianos se han dejado embadurnar un poco por el pesimismo. ¿Qué les podemos decir a ellos para que no vean el panorama tan gris? A ver, más que decirles, es invitarlos primero a la vacunación. Yo pienso que lo número uno en este momento es la vacunación. A hoy ya se están vacunando a personas mayores de 25 años.
ya el tema está completamente abierto. Entonces, primero eso, ¿para qué? Para que la gente se comience a sentir un poco más tranquila, poder lograr esa inmunidad de rebaño que tanto necesitamos. Y yo estoy seguro que eso va a ayudar a dos cosas. Uno, a la reapertura económica, que tanto daño nos ha hecho. Y dos, a que la gente se sienta más tranquila de volver como a la normalidad. Entonces, digamos que la invitación es a la vacuna para que poco a poco volvamos en la medida de lo posible para ir volviendo como a la normalidad de lo que valga la redundancia vivíamos antes de esta pandemia. Utiliza tu alegría para comunicarte y alegrar a los demás. La vida necesita de alegría y esperanza. Lo material es lo segundo, el amor es lo primero. Esto es Vitamínicos Espirituales. Aquí no hay reyes ni tampoco dueños. Se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones. Quiero que sigamos con las cifras, doctor. En lo que va del año se han quitado la vida, es decir, se han suicidado 66 personas en Santander. Además, las cifras oficiales muestran un aumento del 26% en los índices de intento de suicidio en la región. ¿Qué podemos hacer cuando detectamos este tipo de conductas entre nuestros amigos y familiares? Acá lo más importante es reconocer que hay un pensamiento de muerte, reconocer que de pronto hubo un gesto suicida y ahí sí o sí es buscar ayuda profesional, incluso de una vez buscar psiquiatría. Ya cuando hay un pensamiento de muerte, cuando hay ideas suicidas, cuando ya se le pierde el sentido a la vida y la persona lo único que piensa es en morirse, digamos que ahí lo único que podría ayudar es una ayuda profesional. Muchos ciudadanos, entre ellos los jóvenes, están recurriendo a paliativos para sobrellevar, entre comillas, esta situación de la emergencia. Están ingiriendo sustancias psicoactivas, se han entregado al alcohol, en fin. ¿Qué podemos hablar de esta situación, doctor Pedro Javier Gutiérrez? Yo pienso que el tema de las adicciones, por tocar este punto y llamar este punto como adicción, yo considero que es un tema que, si bien es cierto, lo disparó la pandemia, es un tema que viene de atrás. Para nadie es un secreto, Colombia es un país donde hay un alto número de personas que consumen sustancias psicoactivas. Entonces yo creería que achacarle todo el tema de las sustancias a la pandemia yo no lo veo tan así. Es cierto, se dispararon los casos de consumo por la misma situación que se vive, de estrés, de ansiedad, de preocupación, y la gente, para sentirse un poco más tranquila, de pronto acudía a este tipo de sustancias. Pero como lo digo inicialmente, el que es adicto no es adicto por la pandemia, el que es adicto es porque tiene situaciones de fondo que lo llevaron a ser un adicto. Entonces la invitación es a que busque ayuda, realmente ayuda profesional, para que ayude a estas personas a salir del consumo de las sustancias psicoactivas. Desarrolla la capacidad de resiliencia y fortaleza ante la crisis. Es preciso ser consciente de la realidad y ver el lado positivo de cualquier situación. Esto es Vitamínicos Espirituales. Si bien es cierto que avanzan los programas de vacunación contra el COVID-19, también hay que admitir que se propagan, como el mismo virus, afirmaciones erróneas sobre la efectividad de las dosis. Hay una gran preocupación en el mundo científico porque toda esa información falsa está siendo compartida a través de las redes, y esto, en lugar de ser favorable, genera dudas en cuanto a vacunarse. ¿Qué podemos decirles a las personas que son incrédulas de este tema? Mira, yo aquí pienso que esto es un tema más como de madurez y de aceptación, ¿sí? La vacuna ha sido un éxito, los resultados se están viendo, las personas a las que les ha dado COVID con la vacuna han sido personas que no han manifestado síntomas muy graves. Entonces, yo aquí, más de entrar en si son noticias falsas o no, una cosa o la otra,
yo pienso que hay que creerle es a la vacuna, al proceso de vacunación como tal, ¿sí? No se recomienda estar revisando todos los días las redes sociales con respecto a este tema. Muy bien, como muy bien lo saben, hay mucha información que es información comercial, hay mucha información que son empresas de pronto en competencia, que obviamente no es información sana, no es información verdadera. Aquí lo único cierto es que la vacuna sirve y listo, el que se quiera vacunar que se vacune, el que no, lastimosamente tendrá que asumir las consecuencias de la no vacunación. Entonces, invitar a la gente a que cuando estén en redes sociales realmente lean de páginas que sean páginas reconocidas, que sean páginas interesantes y no de pronto de tanta basura que se publica en las redes sociales, que lo único que hace es generarle a uno desespero, ansiedad y confusión. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. No dejes que el dolor y el abatimiento controlen tu vida. Eres más fuerte de lo que crees. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Esto es Vitamínicos Espirituales. Mañana puedo ver cuando respiro y miro el sol, que permaneces siempre fiel. Naturalmente todo este tema de la pandemia ha generado en todas las personas muchísimos problemas de salud mental, pero también ha traído grandes enseñanzas desde la perspectiva suya profesional y también como ser humano. ¿Cuál cree que ha sido la principal lección que nos ha dejado el coronavirus? A ver, como enseñanza, yo pienso que la enseñanza número uno es que no somos nada, ¿sí? De que una gripa vino y está acabando con la comunidad, porque eso es lo que es, una gripa, no es nada más. Entonces digamos que no somos nada, que estamos supremamente atrasados en temas de tecnología, en temas de medicina, seguimos atrasados, duramos más de un año esperando a que llegara la vacuna. Digamos que como enseñanza para mí a nivel personal es que debemos disfrutar la vida, el día a día, que debemos vivir tranquilamente, que debemos vivir con amor y que debemos aferrarnos a nuestra familia, que realmente es lo único que al final de ejercicio a nosotros nos queda. Entonces, como lección, pienso que debemos dejar de ser arrogantes, prepotentes, volver más a la humildad, volver a cero, ayudar mucho a las personas que lo necesitan. Esta pandemia ha dejado muchas familias fracturadas, muchas empresas quebradas, y yo pienso que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que debemos ser solidarios el uno con el otro y poder ayudar a las demás personas. Tuve pérdidas por el COVID, entonces digamos que también sufrí lo que es perder a un ser querido por el COVID. Así que pienso que acercarnos más a los familiares que tenemos vivos en este momento y mostrarles nuestro amor y demostrarles nuestro cariño y nuestra ternura podría ser una lección también importante a revisar. Obviamente usted es un hombre que se apoya en la ciencia para hacer y practicar sus terapias, basado obviamente en lo que implica la psiquiatría a la hora de atender a sus pacientes. Pero también sé que es un hombre de Dios. Me gustaría mucho saber desde su perspectiva de creyente qué tanto ayuda la fe en este tema de la recuperación de la salud mental. 100%. Yo pienso que si no tuviese, yo hablo a nivel personal, si yo no tuviera la fe que yo tengo, si yo no estuviera tan apegado a Dios como creo que lo estoy, aunque me falta muchísimo para llegar a donde yo quisiera, toda esta situación hubiese sido muy complicada. No solamente, digamos, como ser humano, sino también como gerente. Ha sido Dios quien me ha dado la guía, quien me ha dado las herramientas y quien me ha mostrado la luz para poder liderar un hospital en el cual prácticamente tengo a cargo más de 1,000 personas. Y digo más de 1,000 personas porque es una capacidad de 350 pacientes, a esos pacientes sus familiares, y además tenemos más de 300 personas que directa o indirectamente están vinculadas con el hospital. Entonces yo creo que ha sido la fe, ha sido Dios quien me ha guiado para poder sobrellevar este hospital. Yo cuando me posesioné llevábamos 15 días de pandemia, nadie sabía cómo manejarlo, y creo que ha sido Dios quien me ha puesto en el camino las luces para poder continuar, y también un buen equipo, porque aquí en San Camilo tenemos un muy buen equipo de trabajo y pienso que ha sido Dios, o estoy seguro que ha sido Dios quien puso a esas personas en mi equipo para poder sacar este hospital adelante.
Doctor Pedro Javier Gutiérrez, gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Muy amable por estar en este espacio de vitamínicos espirituales y de manera específica por resolvernos las inquietudes que tenemos en torno a este tema tan importante de la salud mental de los santanderianos. Agradecer de una manera muy cordial y muy formal la invitación a Euclides por esta edición de vitamínicos espirituales, y de verdad qué bueno que se abran estos espacios, porque son espacios sanos, son espacios tranquilos y son espacios reales. Aquí no estamos hablando de estadísticas ni teoría, estamos hablando de la verdad, de la realidad, y por lo menos desde el punto de vista de mi gerencia y de Hospital Psiquiátrico San Camilo, hablé con la verdad. Muchísimas gracias. Le reitero mis agradecimientos, doctor Pedro Javier Gutiérrez, por estar en este espacio de vitamínicos espirituales, y a ustedes, oyentes, muy amables también por estar en la sintonía de este podcast para el alma. Soy Euclides Quilo Ardila y los espero en una próxima emisión. Esto es Vitamínicos Espirituales con Euclides Quilo Ardila, un podcast para el alma.